Esta semana vimos llegar a Nueva York su primer alcalde musulmán electo, además muy joven de 34 años y por el Partido Demócrata. Un reto para esta ciudad, pero también es el principio de las elecciones del Congreso el año entrante. ¿Qué podemos entender con lo que pasó este año en las elecciones, no solo en Nueva York, Virginia, Nueva Jersey, California, en general? Para eso estamos aquí. Y nos acompaña hoy Nicolás Lloreda, experto, asesor en temas de Estados Unidos, ex diplomático, ex embajador y abogado. Nicolás, bienvenido. Hola Teresita, un placer estar acá en este programa contigo. Gracias, Nicolás. Nicolás, para entender el mundo mejor, tenemos que entender lo que pasa en Estados Unidos y en Nueva York. ¿Por qué gana Mamdani? ¿Cuáles son los retos de un triunfo como el de este personaje? Sí, yo creo que fue el martes de esta semana fue un gran día para el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Como tú sabes, el año siguiente a las elecciones presidenciales tienen lugar las elecciones para las gobernaciones del estado de Virginia, del estado de New Jersey, la alcaldía de Nueva York, que es muy importante, y otras varias elecciones menores en distintas partes del país, o digamos más concejales, distintas cosas en distintas ciudades. Y por lo general, el partido que no está en el gobierno federal gana en esas elecciones. Esa es digamos, una tradición histórica, digamos que el votante le cobra al partido de gobierno por lo general los resultados en las siguientes elecciones. Un poquito similar a lo que pasó con las elecciones de alcaldes en Colombia cuando el presidente Petro llevaba un año en el poder, que barrió la oposición en todas partes, ¿no? Entonces, digamos, hago esa similitud, no sé si cabe. En el caso de Nueva York que tú mencionas, específicamente, el señor Mandami hizo una gran campaña desde el principio y yo creo que mm, hubo, sí, hubo también un rechazo contra Trump, pero lo que yo he estado leyendo y viendo es que hubo un rechazo también muy grande contra el Partido Demócrata tradicional, es decir, ganó una persona que los mayores, digamos, los hombres poderosos y las personas poderosas del Partido Demócrata de Nueva York no apoyaban, sino fue un rebelde dentro del partido el que empezó a subir en las encuestas y primero en la primaria del Partido Demócrata, pues barrió y derrotó inclusive al exgobernador Cuomo, y digamos que ahí fue el primer campanazo, ¿no? Y ya el martes pasado, pues ganó con más de la mitad del voto habiendo ha hecho una campaña muy de redes sociales, muy positiva y muy que fue yo creo que el elemento clave en casi todas las elecciones que tuvieron lugar esta semana en Estados Unidos, en que la gente, los candidatos criticaban a Trump, pero sobre todo hablaban era de lo que más le importa a los votantes, que son los temas de costo, es decir, la inflación, el costo de la vida, el costo del arriendo y problemas concretos, específicos relacionados con la economía que afectan a los votantes. Y eso es lo que la gente quería oír. Nicolás, hay varias cosas ahí y muchas de ellas las hemos hablado antes. Empiezo tal vez por esta última porque es que acá hay muchas cosas. Uno podría hablar de Virginia, que siempre ha sido como un termómetro al año siguiente de las elecciones de para dónde va el país, que es cierto, además es un bastión demócrata y no era una sorpresa que ganara los demócratas ahí. Pero lo que sí es una sorpresa, y lo amarro con ese tema económico, es esa ventaja que sacó Spanberger, la gobernadora electa, porque Kamala Harris había ganado, si mal no me acuerdo, por 5 puntos, tú sabrás más, pero en este momento ganó por 15 puntos la nueva gobernadora. Es decir, sacó una ventaja enorme, además desbancó al gobernador anterior que era republicano. Eso es un cambio que lo voy a amarrar con la economía. Podemos decir que entre los primeros descontentos que hay en este primer año de gobierno de Trump está el tema de la economía.
Totalmente. Yo creo que el Wall Street Journal, inclusive, un periódico conservador, digamos que muy opuesto a Mandami, destacó que la economía fue la razón más importante para votar de los votantes en esta semana. Digamos que las encuestas de boca de urna al salir de las elecciones, que no son absolutamente exactas, pero que dan una referencia interesante, según el Wall Street Journal, mostraban que la mayoría de la gente dijeron, yo voté por la economía. La inflación sigue alta, las cosas están carísimas. Ese fue uno de los motivos principales en Nueva York, el costo de la vivienda. En New Jersey, el costo de la energía ha subido un 20% en el último año. Eh, en el estado de Virginia, que tú mencionas, pues además hay una parte muy importante, además de la economía, bueno, y conectada con ella, y es que el gobierno de Trump ha despedido a miles de empleados federales, a docenas de miles de empleados federales, muchos de los cuales viven en Virginia. Entonces, yo creo que es un estado que, así como, digamos, el estado de Michigan, se afecta con la economía por los automóviles, porque muchas fábricas de automóviles están en Michigan. Si el gobierno federal de los Estados Unidos se afecta con estos despidos masivos, pues claro que Virginia es uno de los estados más afectados. Ahí me surge otra duda. Estamos viendo y un nuevo partido demócrata, es que yo estaba pensando en estos días, un partido demócrata que apoyó a Mandami, dijiste que ganó las primarias, fue un primer campanazo, en eso estoy de acuerdo, pero Cuomo, que fue el gran derrotado en esas primarias, se presentó como independiente y aún así perdió. Estamos viendo un partido demócrata nuevo, con gente más joven participando, tal vez moviéndose un poco más a la izquierda de lo que es el Partido Demócrata tradicional, con un Mamdani que, bueno, él se autodeclara socialista y en la ciudad de Nueva York, eso es interesante. Yo entiendo que es de las ciudades más caras que hay y no todo el mundo tiene para vivir en Nueva York. Entonces, es una idea que vende. Pero más allá de eso, Nueva York, estamos frente a al despertar, al inicio de un nuevo partido demócrata con ideales un poco más a la izquierda de los tradicionales. ¿Cómo lo ves? Mira, no estoy tan seguro de eso. Yo creo que primero el Partido Republicano va a hacer todo lo posible por tratar de que el señor Mandami sea la cara del nuevo Partido Demócrata, porque hay mucha gente que está horrorizada. Un musulmán, los musulmanes, qué horror lo que va a pasar a un musulmán comunista, porque en Estados Unidos socialista y comunista es exactamente lo mismo. Entonces, sí, yo creo que va a haber una campaña de miedo para tratar de ponerle el sello de Mandami al Partido Demócrata, pero yo no creo, yo creo que sí, es cierto que ganó en gran parte empujado por el voto joven en la ciudad de Nueva York, una persona con nuevas ideas, muy carismático y con ideas que va a ser muy difícil implementar en la práctica, como transporte gratis, como sitios donde se venden en los supermercados más baratos, como una serie de subsidios para la gente pobre, congelar todos los arriendos de la mayoría esas promesas de Mandami que tienen mucho atractivo para la gente que le cuesta mucho, y porque Nueva York es una ciudad muy cara. Yo no creo que es una cosa que se esté viendo en todo el Partido Demócrata a través de Estados Unidos. Uno de los ejemplos es que las candidatas que ganaron las elecciones en la gobernación de Virginia y de New Jersey son candidatas demócratas muy moderadas, es decir, eh, son candidatas demócratas que, claro, que en su caso apoyan el derecho de la mujer a suspenderle el embarazo, lo que llaman el derecho a escoger qué haces con tu cuerpo, pero, digamos, son candidatas y van a ser gobernadoras bastante moderadas, bastante centrales, no son ni están empujando ideas de grandes subsidios, ni están empujando ideas digamos, socialistas, para nada. Entonces, va a ser interesante cómo los medios y las redes sociales que cada día nos polarizan más,
muestran el mensaje republicano del Partido Demócrata es comunista, es socialista, mandami, el musulmán comunista, y lo que los hechos le muestren de cómo gobiernan en la práctica estas dos mujeres en estos dos estados importantes. Entonces, ahí hay un debate y hay un tema interesante. No existe todavía una, una representación de cuál es el nuevo Partido Demócrata. El Partido Demócrata estaba muy vapuleado. Lo que pasó esta semana es muy importante para ese partido porque a pesar de que el presidente Trump ha bajado mucho en las encuestas, tiene un 40% de apoyo a nivel nacional digamos, pues ganó las elecciones hace un año y ya ha perdido más de 10 puntos. Yo creo que el Partido Demócrata sigue estando con una favorabilidad bastante negativa en los Estados Unidos. Entonces, y no tiene una cara, y yo creo que la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, pues no funcionó. La prueba está en eso, digamos, era difícil porque ella tenía que quitarse esa imagen que quedó grabada en la gente de que Biden estaba muy mayor y de verdad no manejaba bien las cosas. Entonces, pues no se sabe todavía si ella va a volver, si va a tratar de ser candidata de nuevo. Eh, yo creo que no sería muy positivo para el Partido Demócrata que buscara ese camino, porque dejó muchas heridas y hace poco publicó un libro, digamos, que le critica a muchas personas. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que todavía no está definido cuál es la cara del nuevo Partido Demócrata. Interesante que termines con Kamala porque estaba pensando precisamente en estas dos mujeres que además tengo entendido que tanto la nueva gobernadora de New Jersey, la gobernadora electa, como la de Virginia, son muy amigas. Vivieron juntas en Washington, pasaron mucho tiempo juntas e hicieron una campaña muy parecida a las dos, centradas en los temas económicos, muy moderadas. Yo sí creo que esa puede ser la nueva cara. Tú dices que Trump y los republicanos van a poner a Mandami como si fuera el Partido Demócrata para desvirtuarlo a través de Mamdani, que me parecería un error, pero estas dos sí pueden ser una cara nueva de los demócratas que entonces, Nicolás, jugando a la futurología, eso que es tan entretenido a veces de hacer, estamos a un año de las elecciones del Congreso y tradicionalmente en esas primeras elecciones, a los 2 años del presidente, gana, como pasó esta vez, el partido de oposición, como bien decías al principio. ¿Hay algo que recoger de estas elecciones que le dé a los republicanos ideas de por dónde va a venir la campaña demócrata a la que tendrían que ganarle el año entrante? Pues yo creo que los republicanos están tan conscientes de digamos, esa verdad histórica de que el partido de gobierno casi siempre pierde las elecciones de mitad de periodo en la Cámara, sobre todo, que por eso es que han empezado a empujar a nivel estatal en los estados en donde tienen los republicanos mayoría en las asambleas estatales, cambiar las reglas para que los distritos electorales sean en su mayoría republicanos independiente de los votos de la gente. Es decir, es diseñar unos distritos que amarren a una minoría demócrata con una mayoría republicana en cada parte. Eso que era algo que estaba en retroceso en los Estados Unidos y cada vez más había más estados que estaban pidiéndole a una comité independiente que fuera el que fijara los distritos electorales para que fueran más justos. Eso tuvo un problema y es que la Corte Suprema de Justicia, con su mayoría republicana, decidió hace unos años que los estados tenían absoluta soberanía para definir los límites electorales de los distritos en su estado. Entonces, básicamente, si la mayoría es republicana o si la mayoría es demócrata, pueden diseñar esos distritos electorales como quieran. Eso es, pues, en mi opinión, profundamente antidemocrático, pero
es una realidad y lo que hicieron ahora los republicanos, precisamente respondiendo a tu pregunta de por qué, qué están pensando los republicanos sobre estas elecciones, fue que Trump le pidió al estado de Texas que cambiara de nuevo, cosa que por lo general los distritos no hacen en un año preelectoral, sino que cambiara los distritos electorales de Texas para que fuera posible que los republicanos sacaran digamos, 5 escaños adicionales. Eso tiene muchas críticas, pero es posible. Los republicanos, los demócratas han respondido a eso con una iniciativa similar en California, que es el otro gran estado electoral de los Estados Unidos. Y esa pelea la estamos viendo en distintos estados, Carolina del Norte, etcétera. La asamblea mayoritaria está cambiando eh, los límites y las banderas para digamos, convertirse en una hegemonía en su estado. Eso es muy triste, es muy democrático y es una solución, es la solución que parece que los republicanos están apostando ahorita, volver más difícil, tendría que haber un número de votantes muy grande y muy en contra para ganar la Cámara. A eso le están apostando ahorita los republicanos. Interesante tema, un juego que empieza ya empezó y que vamos a ver en un año, a ver qué pasa. Pero ya una pregunta rápida y para terminar, Nicolás. Dependientemente de todos los retos, volviendo a Mandani que tenga, que va a ser muy difícil conseguir la financiación para todo lo que quiere hacer, volver realidad muchas de sus promesas, sí podemos decir que hay un antes y un después en Nueva York y con los demócratas con esta elección. Claro, no, totalmente. Yo creo que ahora, la ciudad de Nueva York ha tenido todo tipo de alcaldes, es una ciudad muy difícil de manejar, muy compleja, y digamos que yo creo que el miedo de mucha gente, inclusive la gente que votó por Mandami, es si Mandami tiene la capacidad ejecutiva y de conocimiento para administrar una ciudad de ese tamaño, con tanta gente, con tantos institutos. Entonces, todo depende de cómo se rodee él. Él puede, si él acaba no siendo un buen alcalde, cosa que no es, o sea, no es fácil ser un buen alcalde de una ciudad tan grande, si él no logra eh, primero los recursos para lo que quiere hacer, él no es necesariamente muy cercano al Consejo de la Ciudad de Nueva York, que es el que tiene que aprobarle gran parte de estas cosas. Justo ahorita entiendo que esta o la próxima semana hay un retiro del Consejo de Nueva York, creo que en la Florida o en alguna parte, y creo que el señor Mandami ya dijo que se va para allá porque tiene que empezar a cortejar a los concejales para ver cómo va a gobernar. Y yo creo que la gran pregunta que se está haciendo la gente es si va a tener la capacidad de administrar una ciudad, que es muy fácil, digamos, es muy diferente ser un gran presentador, ser un gran candidato, y es muy diferente ser un gran gobernante. Son dos cosas distintas. Entonces, esa es la prueba de fuego que tiene el señor Mandami ahorita. Nicolás, gracias. Siempre has dicho, un buen candidato es un vendedor de ilusiones, un buen gobernador es el que es capaz de realizar, volver realidad las ilusiones de la gente. Nicolás, muchas gracias por esta compañía hoy para entender el mundo. Un gusto estar contigo, Teresita, que tengas un lindo día.